Colombianos, este sábado 11 de enero la revista Semana reveló lo que podrían ser las chuzadas 2.0 durante el nuevo gobierno uribista con el presidente Iván Duque, porque durante todo el 2019 el Ejército Nacional de Colombia, en cabeza en ese momento el general Nicasio Martínez, cuestionado por los falsos positivos, estuvo al parecer interceptando ilegalmente a magistrados, políticos y periodistas, y esa pudo haber sido la razón real de la salida del general de la comandancia del ejército a finales del año pasado, cuando el presidente Iván Duque en diciembre, en medio de todas las fiestas, dijo que el general Nicasio Martínez se iba de la comandancia del ejército por supuestas cuestiones familiares, cuando la realidad es que al interior de las fuerzas militares ya estaban iniciando investigaciones sobre estas chuzadas que estaban realizando personas o militares al mando del general Nicasio Martínez, y esa información no la ocultó el presidente Iván Duque, pero esto ya salió a la luz pública con la investigación que hizo la revista Semana, en donde revelan que estaban realizando estas interceptaciones a periodistas, magistrados y una cantidad de políticos que al parecer no concordaban con la ideología política del uribismo, y además políticos del uribismo estaban recibiendo esa información de las interceptaciones. Y también hay que tener en cuenta que la magistrada Cristina Lombana, que era la que llevaba el caso de presuntos falsos testigos del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez durante el año pasado en un tiempo, también fue interceptada y chuzada al parecer ilegalmente por estos miembros de las fuerzas militares, y esa información se la entregaban a políticos del Centro Democrático, según revelaron las personas que hablaron con la revista Semana. Y esto es muy importante y debemos empezar a tocar este tema porque el gobierno Iván Duque está callándose ante esto, está ocultando toda esta información, y además muchos uribistas pues estaban a favor del general Nicasio Martínez y lo despidieron como un héroe cuando salía a la comandancia del ejército de Colombia a finales del año pasado. Pero vamos a ver qué es lo que decía la revista Semana, porque esto es demasiado interesante. El artículo lo titularon, y esta es la portada de la revista Semana: Chuzadas sin cuartel. Semana revela las verdaderas razones que llevaron al gobierno a retirar al comandante del ejército, general Nicasio Martínez. Habría precipitado su salida el uso ilegal de sofisticados equipos para espiar a políticos, magistrados, generales y periodistas, porque el general Nicasio Martínez al parecer estaría dando las órdenes para que, utilizando equipos sofisticados y además dinero que aportaba Estados Unidos para la inteligencia colombiana, para chuzar a estos personajes de la vida pública, políticos, magistrados y periodistas. Vamos a ver qué más dice el viernes 27 de diciembre. Cuando la mayoría de los colombianos disfrutaban de las vacaciones de fin de año, el presidente Iván Duque hizo un sorpresivo anuncio: el retiro del comandante del ejército Nicasio Martínez. Resulta que el presidente decía que el general Nicasio Martínez se salía o lo sacaban de la comandancia del ejército por cuestiones familiares, supuestamente, pero hoy se conoce que era porque al interior de las fuerzas militares ya se estaban iniciando investigaciones sobre estas chuzadas, y el presidente y el gobierno no querían que se armara un escándalo a nivel nacional e internacional por las nuevas chuzadas que sucedieron durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez en contra de políticos, de magistrados, de periodistas, que a muchos de ellos se vieron intimidados gracias a esas chuzadas durante ese gobierno. Y obviamente el presidente Duque no quería que se armara ese escándalo, teniendo activo al comandante de las fuerzas militares, en ese entonces el general Nicasio Martínez, que también había sido cuestionado por el tema de los falsos positivos, y en su momento políticos y congresistas criticaron el ascenso que le daba el Congreso de la República al general. Entonces esta es la razón principal de por qué el general salía de la comandancia del ejército. Y también hay mucha información interesante en todo este artículo. Por lo menos en estos momentos el país necesita más que nunca los organismos de inteligencia para combatir las disidencias de la FARC, las bandas criminales y las amenazas extranjeras. Sin embargo, algunas unidades del ejército se han dedicado en el último año, es decir, el 2019, a desplazar a sus unidades móviles y utilizar sus equipos de última generación para saber en qué andan algunos periodistas, políticos, magistrados e incluso coroneles generales y comandantes de otras fuerzas, básicamente utilizando el equipo del ejército, haciendo corrupción, porque todo esto es corrupción y delitos, para perseguir a gente que está investigando a sectores políticos del uribismo y del Centro Democrático. Y esa es la realidad, porque ahorita vamos a ver una parte de este artículo, de esta investigación, que llamó mucho la atención, ya que políticos del Centro Democrático al parecer estarían recibiendo esta información personal de los opositores, de magistrados y de periodistas que hacían investigaciones o hacen investigaciones en contra de ellos.
Semana tuvo acceso a fotografías, documentos secretos, videos de seguimiento y más de una docena de fuentes directas que demuestran que las chuzadas ilegales siguieron, al menos el año pasado, más vivas que nunca, es decir, haciendo referencia a la presidencia de Álvaro Uribe Vélez. El primer indicio de que algo andaba mal llegó a oídos de los organismos de inteligencia estadounidenses. Estos habían donado un par de sofisticados equipos técnicos, pero empezaron a recibir información según la cual algunos militares los estaban usando para fines ilegales. Empezamos a notar que nos estaban pidiendo más dinero del habitual con el pretexto de conseguir fuentes de mucho interés. Sin embargo, nos dimos cuenta que estaban bajando la información de internet. Esto estaba haciendo el ejército colombiano. Pedía dinero a Estados Unidos para hacer estas investigaciones y lo que hacían era bajar información de internet, le enviaban esa información a Estados Unidos y le pedían más dinero, que finalmente esa plata terminaba en manos de oficiales del ejército, porque esa es otra denuncia que realizan acá en esta investigación. Acá dice recursos que se repartían entre los altos mandos. En el caso de nuestro, recibíamos órdenes que venían directamente desde el comando sin ningún tipo de requerimiento o documentos por la misión, y los blancos estos estaban orientados a temas estrictamente políticos, lejos de nuestra misionalidad, y en los cuales no deberíamos inmiscuirnos con todo uno de los suboficiales de esa unidad que realizó estas actividades ilegales durante todo el año pasado. Los magistrados habían dicho que ellos estaban siendo chuzados, ya habían denunciado esto, y hay políticos como Roy Barreras, entre otros, estaban denunciando desde el principio del año 2019 que posiblemente estaban siendo chuzados por alguna fuerza de inteligencia de nuestro país, y efectivamente así fue y se verificó esta vez con la información que consiguió la revista Semana de que sí estaba sucediendo. Ese suboficial del ejército le dijo a Semana que en un caso a él le asignaron un número celular y le entregaron datos como el correo electrónico supuestamente de un oficial que estaba afectando los intereses del ejército, pero resultó que el verdadero blanco era una magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Cuando se comenzó a desarrollar el trabajo, nos dimos cuenta de que las comunicaciones eran de Cristina Lombana, quien había sido oficial del ejército, pero quien es actualmente magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Le preguntamos a los mandos si había un error porque se trataba justamente de una magistrada, lo cual claramente no podemos perseguir. Nos dieron la orden de continuar el monitoreo, los seguimientos, y lo más grave de todo es que nos ordenaron entregar esa información directamente a un reconocido político del Centro Democrático. Esto lo revela un militar de las Fuerzas Armadas de nuestro país, que interceptaron al parecer ilegalmente a la magistrada Cristina Lombana, que llevaba el caso del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez durante un tiempo en el 2019. Y esa información de las interceptaciones se la entregaban a un político del Centro Democrático. ¿Cuál político podría ser? ¿Cuál político se beneficiaba con esto? Y dice que las órdenes se las daban aduciendo que esa oficial representaba un peligro para los intereses del ejército. ¿No será un peligro para los intereses del expresidente Álvaro Uribe o del Centro Democrático, de estos políticos o del gobierno? Todo esto llama la atención y ha causado un sinfín de polémica este día en el país, porque también fueron interceptados políticos como Roy Barreras, Camilo Romero y la magistrada Cristina Lombana. Estas últimas brigadas de inteligencia se encargaban de realizar seguimientos a diferentes personajes como el senador Roy Barreras. El militar encargado de esto último le dijo a Semana que cuando Barreras denunció públicamente que lo estaban siguiendo e interceptando, se activó una operación de contrainteligencia para cubrir su rastro y desviar la atención hacia otras agencias de inteligencia. También estaban interceptando a estos políticos, causando pues un miedo en ellos, intimidación, para que no realizaran esas investigaciones como la que hizo Roy Barreras en cuanto a que el bombardeo que se realizó en contra de los niños en el Caquetá. Todo eso se ve en esta información, y también estaban utilizando equipos sofisticados para realizar estas interceptaciones, como a la revista Semana. A la revista Semana le estaban haciendo seguimiento también por parte del ejército. Esto lo denuncia la misma revista en la información que lograron conseguir. Durante varios meses el entonces comandante del ejército ordenó entregar 2 de estos equipos a 2 coroneles, uno activo y otro retirado. No fueron destinados a misiones y operaciones oficiales. El solo hecho de que un retirado maneje uno de estos equipos ya es irregular.
Sabemos que fueron utilizados para actividades políticas, después de 3 meses los devolvieron finales del año pasado sin ningún registro de lo que hicieron. Todo lo borraron, dijo un alto oficial de inteligencia militar, porque esto era lo que estaban haciendo con los aparatos sofisticados de investigación que utiliza el ejército para realizar toda esta inteligencia en contra de los grupos criminales. Lo estaban utilizando para hacerla en contra de políticos, y esto es muy grave. La persecución a semana. Así fue el año de espionaje y amenazas contra periodistas de esta revista, envíos de sufragios y lápidas, seguimientos al director y a periodistas, y equipos tácticos de interceptación al pie de las instalaciones hicieron parte del operativo de inteligencia ilegal. Estaban realizando inteligencia a las personas que trabajan en la revista Semana, porque estaban haciendo esta importante investigación en contra del Ejército Nacional. Y resulta que apenas el ejército, al parecer, se enteró de que estaban haciendo esta investigación y de que tenían toda esta información, pues empezaron a enviar lápidas y empezaron a intimidar a todos estos periodistas. Pero también quiero que veamos este video que hay del presidente Iván Duque, en donde lamenta la salida del general Nicasio Martínez y dice que era por cuestiones familiares. Yo quiero expresar que el comandante de nuestro Ejército Nacional, el general Nicasio Martínez, ha llevado estas tareas con lujo de detalles. Él tiene una trayectoria que ha sido destacada, donde fue comandante de la 5ª División, comandante de la 4ª Brigada, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, fue director de la Escuela Superior de Guerra, inspector general del Ejército y comandante de la institución. Y hoy hemos tenido una conversación profunda, una conversación donde hemos reconocido su gran servicio a nuestro país y hemos tomado la decisión, después de haber tenido esta conversación, para que el general Nicasio de Jesús Martínez deje la comandancia del Ejército. Él me ha expresado sus motivos familiares, los cuales no solamente he acogido, sino que los he acogido con un inmenso sentimiento de gratitud y de admiración por su tarea cumplida a lo largo de más de 38 años de servicio a Colombia. Mi general Nicasio, de nuevo mi admiración, mi amistad, mi reconocimiento por su labor al servicio de Colombia. Decía el presidente Duque que lo admiraba, que salía por temas familiares cuando la realidad era otra, sabían lo que se les venía encima de parte de estas investigaciones, y todos los uribistas salieron en redes sociales como Paolo Alguín a decir: toda mi gratitud, respeto y admiración por mi general Nicasio Martínez, gracias por servir bien a la patria y a nuestro glorioso ejército, porque ellos sabían lo que hacen. El uribismo sabe lo que hace con todo este tipo de personajes y por eso los ponen en estos cargos como comandante del Ejército de Colombia, y diferentes cargos ponen a todos estos personajes para que hagan el trabajo sucio. Ellos admiran al general Nicasio Martínez porque apoyaba el tema de los falsos positivos, porque apoyó este tema de las interceptaciones ilegales, y todo eso hace parte de un gobierno uribista. También Gustavo Bolívar dijo: el día que votamos contra el ascenso de Nicasio Martínez, la ultraderecha nos trató hasta de terroristas. Se descubrió que el malandro chuzaba a políticos, periodistas y magistrados y pasaba la información a un político del uribismo. Exigimos saber su nombre. Todo esto es lo que se sabe hasta ahora. El gobierno de Iván Duque no ha querido pronunciarse. Los uribistas están callados ante estas revelaciones tan importantes de las nuevas chuzadas 2.0 en este nuevo gobierno del uribismo. Todos sabíamos lo que se venía con el nuevo gobierno de Álvaro Uribe Vélez y ahora de Iván Duque. Todos sabíamos que esto iba a pasar porque ese era el modus operandi del gobierno de Álvaro Uribe Vélez desde el 2002 al 2010, y ahora está regresando todo este tipo de cosas, como se denunciaba a inicio del 2019 con los falsos positivos, entre otra cantidad de cosas. Colombianos, hasta acá este video, espero les haya gustado y lo compartan con sus amigos. No olviden seguirme en las redes sociales, activar la campanita para que no se pierdan ningún otro video, suscríbanse al canal, espero sus comentarios, nos vemos en la próxima, adiós.